No hay evidencia de que Halloween provenga de una fiesta celta de Irlanda llamada Samhain. Tampoco tenemos evidencia de que Samhain correspondiera con una celebración de los muertos, o de que se tratara del Año Nuevo de los celtas. Halloween es una fiesta popular que se origina de las vísperas del Día de Todos los Santos. La fiesta de Todos los Santos se celebra el 1 de noviembre, y aunque cayera el mismo día que Samhain, no hay evidencia de que se trate de una cristianización de esta fiesta. Quien sugiere que el Día de Todos los Santos y por extensión Halloween proviene de Samhain fue el antropólogo escocés de principios del siglo XX, James Frazer. Según Frazer, en el siglo IX, el Papa Gregorio IV, junto con el emperador Ludovico Pío, instituyeron la fiesta de Todos los Santos para reemplazar una festividad pagana relacionada a los muertos. Frazer además sostenía que el Día de Todos los Santos ya se celebraba entre los cristianos celtas de Inglaterra a mediados del siglo VIII, citando un presunto texto atribuido a Beda. ¿Qué tan cierto es lo que nos dice Frazer? Para empezar, no hay evidencia de que Samhain se tratara de una fiesta de los muertos. Las primeras referencias directas sobre Samhain aparecen en la literatura irlandesa medieval. Samhain es representado como un periodo de gran actividad sobrenatural, cuando los Yi, túmulos que suelen encontrarse en Irlanda, donde se creía que habitaban los Ishi, seres sobrenaturales de la mitología irlandesa, se abrían al mundo exterior. En Naxtra Nerai del siglo X, por ejemplo, el héroe Nera comienza su viaje al inframundo durante la noche de Samhain. Fue también en Samhain cuando Cuchulainn rescata a Der Forgal, hija de Riab, rey supremo de Irlanda de los Fomorianos, seres sobrenaturales y enemigos de los Tuatha Dé Danann, también otras razas que habitaban los Yi. En la saga Kamai Ture, el Dagda, dios principal de la mitología irlandesa, se encuentra y tiene relaciones con otra diosa, Morrigan, durante Samhain. Samhain también marcaba el fin del periodo de las cosechas, y se celebraban asambleas y fiestas con juegos y comida. Las guerras se suspendían, y también era un periodo que se aprovechaba para promulgar leyes durante la fiesta de Tara, el centro de poder de los reyes supremos. Entonces lo que tenemos según el material literario es un periodo donde se relatan historias de encuentros legendarios entre héroes y dioses y seres sobrenaturales. También fue un periodo en el que se celebraban asambleas, fiestas y también se promulgaban leyes, pero no encontramos evidencia de rituales druidas relacionados a una celebración de los muertos, como nos dice Frazer. ¿De dónde proviene la idea de que Samhain era una fiesta de los muertos? Frazer suponía que el Día de Todos los Difuntos, que se celebraba un día después que el Día de Todos los Santos, era evidencia de que Samhain se trataba de una fiesta druida dedicada a los muertos y que fue cristianizada por la iglesia. También se basó en otra idea sin mucho fundamento presentada por el filólogo galés del siglo XIX, John Rhys, de que Samhain representaba el Año Nuevo celta, basándose en la interpretación de costumbres modernas llevadas a cabo en la isla de Man en el siglo XIX, y en un pasaje del Sanas Cormac, un glosario irlandés del siglo X. En la isla de Man, Rhys se había encontrado con un lugareño que le insinuó que los habitantes celebraban Año Nuevo el 1 de noviembre, y también observó ciertos rituales comúnmente asociados al fin de año realizándose en Halloween. Sin embargo, Edward Faragher, un experto de las costumbres del lugar, en una carta al folclorista Carl Rother, informaba que nunca había escuchado que el Día de los Santos fuese considerado Año Nuevo en la isla. El otro problema es su interpretación de un texto del Sanas Cormac, o más bien la traducción de dicho texto realizada en 1847 por John O'Donovan, un experto en literatura irlandesa medieval. En esta traducción, la entrada para el término gaélico Fogamur, que significaba otoño, también fue descrito como el nombre del último mes del año. Rhys se basó en esta traducción para defender la idea de un año nuevo celta celebrándose en Samhain. Sin embargo, décadas después de la traducción de O'Donovan, el filólogo irlandés Whitley Stokes publicó una edición de la traducción en la que corregía la entrada, mencionando que Fogamur correspondía al último mes de la temporada de otoño, no el último mes del año. De cualquier forma, Rhys también se basó en las interpretaciones de las prácticas de adivinación y de las hogueras registradas en varias regiones de las Islas Británicas durante Halloween como prueba de tradiciones de purificación y renovación. Rhys también se apoyó en el trabajo del sacerdote irlandés del siglo XVII, Geoffrey Keating, quien aseguraba, sin citar ninguna fuente, que los druidas de Irlanda prendían un fuego sagrado en la noche de Samhain en la colina de Clacda. Frazer también usaría la referencia de Keating para decir que Samhain era un festival de fuego
fuego que aún continuaba en regiones culturalmente celtas como Gales, Irlanda y Escocia. El problema, sin embargo, surge cuando se revisa en el mismo Sanas Cormaic que no encontramos referencias a un ritual druida durante Samhain, a pesar que la misma fuente describe un ritual similar para el festival de primavera de Beltane, el 1 de mayo. El siguiente problema es interpretar las tradiciones populares modernas como elementos de ritos ancestrales, y si bien existe la posibilidad que las hogueras durante Halloween correspondieran a un elemento que sobrevivió de Samhain, las primeras referencias a dichas hogueras no se registran hasta el siglo XVI, y parece corresponder a una tradición de algunas regiones de Escocia y Gales, pero que no se registran en Irlanda hasta el siglo XX, y en dos zonas, Ulster con una fuerte presencia de inmigrantes escoceses y Dublín. Tampoco tenemos referencia de las hogueras en zonas con una fuerte tradición celta como Cornwall y Cumbria, lo que hace difícil la defensa de la tesis de Fraser de un festival de hogueras universalmente celta de Samhain. La tesis de Fraser de un festival druida dedicado a los muertos y la tesis de Rees de un año nuevo celta en Samhain no se apoyan en evidencia sólida. Tampoco tenemos referencias a una fiesta de los muertos celebrada durante esas fechas en el norte de Europa, y los calendarios romanos y cristianos más antiguos de Irlanda y Gales empezaban el año el 1 de enero o el 25 de marzo. Fraser había dicho de que el proceso de cristianización de una fiesta celta había comenzado en las Islas Británicas entre los cristianos celtas a mediados del siglo VIII, mencionando a Beda el Venerable como referencia. Fraser, al mencionar a Beda, probablemente se estuviera refiriendo al Martyrologium Poeticum, un texto atribuido al cronista anglosajón y una de las primeras fuentes que menciona la celebración de Todos los Santos el 1 de noviembre. El texto, sin embargo, no pudo haber sido escrito por Beda, ya que relata eventos que ocurrieron décadas después de su muerte. Se estima que este texto data después del año 800 y no a mediados del siglo VIII, como decía Fraser. La afirmación de que la fiesta de Todos los Santos ya se celebraba entre los cristianos celtas de las islas en el siglo VIII tampoco tiene sentido si revisamos los martirologios irlandeses escritos a principios del siglo IX. Tanto el martirologio de Angus como el de Talet mencionan una celebración de Todos los Santos de Europa el 20 de abril. Incluso mencionan fiestas cristianas con claros orígenes paganos, como el de Santa Brígida, celebrada el 1 de febrero coincidiendo con Imbolc, la fiesta celta de primavera. Sin embargo, la entrada al 1 de noviembre solo menciona la conmemoración de 3 santos locales durante el tormentoso Samhain. Esto causa serios problemas a la tesis de que el Día de Todos los Santos es una cristianización de Samhain, más aún si las primeras referencias aparecen en fuentes no celtas. Alcuino de York, uno de los posibles autores del Martyrologium Poeticum, felicitaba a su amigo Arno, arzobispo de Salzburgo, de conmemorar a los santos el 1 de noviembre en un sínodo de Riesbach celebrado en el año 802. Aunque Alcuino en la carta no especifica si dicha fiesta era observada por los cristianos anglosajones. Décadas después de celebrarse el sínodo de Riesbach, según el obispo Adón de Vienne, el Papa Gregorio IV transfirió la fiesta original de los mártires y los santos del 13 de mayo al 1 de noviembre e instó a Ludovico Pío a establecer este aniversario en su imperio. Se desconocen los argumentos para esta transferencia. El teólogo francés Jean Bellet menciona que la transferencia se hizo porque era más fácil alimentar a los peregrinos que visitaban la ciudad de Roma, ya que las cosechas se habrían recolectado y los animales que no iban a sobrevivir el invierno se habrían sacrificado para su consumo. Independientemente de las razones, no encontramos evidencia, como anteriormente habíamos visto, de que Gregorio IV haya cristianizado una fiesta pagana en esa fecha. Ninguno de los penitenciales o sermones que usualmente condenaban prácticas paganas realizadas en congregaciones cristianas, como es el caso de disfrazarse de animales, principalmente ciervos, durante Navidad y Año Nuevo, mencionan una fiesta pagana de los muertos por estas fechas, mucho menos de origen celta. Se suele citar como evidencia de que los pueblos galos celebraban Samhain al calendario de Coligny, una placa de bronce que representaba un calendario lunisolar escrito en el idioma galo. Uno de los meses mencionados es Samonios, que lingüísticamente estaría relacionado con el término gaélico de Samhain. Y en el mismo calendario aparece marcado un festival descrito como Trinox Samoni Sindu, que se suele traducir como las 3 noches de Samhain. Sin embargo, examinando otros términos relacionados con otras culturas celtas, vemos una clara relación del término Samonios con el verano. En las lenguas britónicas, el mes de junio es llamado Meheben en Gales y Meseben en bretón. Ambos son términos cognados que derivan del término medio Samoni, que significaría a mitad de verano. No se sabe cómo el término Samos, que correspondería al verano, terminó dando el nombre de una fiesta irlandesa que se celebraba en noviembre llamada Samhain.
Se especula que Samhain es un término compuesto que significaría fin de verano. Aún hay debates sobre el tema y sobre todo en el tiempo en el que se celebraba el festival de 3 días marcado en el calendario de Coligny, así como también otros 4 días de media temporada que estaban señalados en el calendario. Si el significado del festival de 3 días tiene que ver con una fiesta de Samhain que caería a principios de noviembre, los 4 días mencionados corresponderían a los eventos del equinoccio de otoño, el solsticio de invierno, el equinoccio de primavera y el solsticio de verano. Sin embargo, la teoría más probable, según el historiador de la ciencia Stephen McCloskey, sería que la fiesta correspondiera a una celebración del solsticio de verano, y los 4 días corresponderían a las 4 fiestas de media temporada de las fuentes irlandesas, incluyendo Samhain. De cualquier forma, no hay evidencia de que Gregorio IV haya cristianizado un festival celta que solo aparece en una placa datada del siglo II después de Cristo. Como ya habíamos visto, las primeras referencias del Día de Todos los Santos aparecen en fuentes anglosajonas y germanas del siglo IX, y dicha fiesta no llegaría a Irlanda hasta el siglo XII, donde aparecería por primera vez en el Martirologio de Drummond, algo que debilita la teoría de un presunto origen celta del Día de Todos los Santos.